Escrituras, vayamos a las Escrituras, hermanos, puede ponerse de pie con reverencia a la palabra, no a mi persona, ni a nuestro pastor, ni a los líderes, sino a nuestro Dios, a nuestro Dios. Quiero que vayamos, hermanos, a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, hermanos, cuando todos lo tengan me pueden dar un amén. Lucas capítulo 13. Antes de que comencemos, quiero que inclinemos nuestro rostro y los pongamos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, mi Dios, en esta preciosa y hermosa tarde, por permitirnos el poder estar aquí en este lugar. Padre mío, en tus manos nos encomendamos, le pedimos, oh Dios, que sea usted tomando el control de nuestras vidas, que abra nuestro corazón, nuestros oídos, y que podamos, oh Dios, aprender de su palabra. Sabemos que su palabra son verdad y son vida. Yo le pido, Señor, que sea usted bendiciendo la vida de cada uno de estos jóvenes, mi vida, y que todos juntos, oh Dios, podamos, oh Dios, atesorar esta palabra. Yo le pido, Señor, ten misericordia de nosotros. Sabemos de que estamos necesitados y sabemos, oh Dios, que nuestra necesidad solamente es de conocerte y de servirte con todo nuestro corazón. Yo le pido, Señor, que sea usted tomando el control desde principio a fin y que sea usted, Padre, enseñándonos cada día y que cada día, oh Dios, podamos aprender más de su palabra y podamos ser como usted, como su palabra dice, que seamos mansos y humildes de corazón. Oh mi Señor, en sus manos me encomiendo y que todo lo que hagamos en este lugar sea para honrar y glorificar su santo nombre. La honra y la gloria sea usted, se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a meditar, hermanos, en Lucas capítulo 13, 6. Vamos a leer 3 versículos, el 6, 7, 8 y 9. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilízala también la tierra? Y entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento, hermano. Hermanos, sabemos de que la palabra del Señor, sabemos que en ella aprendemos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios, hermano, nos guía, nos habla de muchas maneras a nosotros. Y el propósito de la palabra, hermanos, no es para ofender a nadie, no es, hermano, para insultarnos, sino que la palabra de Dios ha sido con un propósito, y es de que nosotros como iglesia, como pueblo, pues podamos aprender de ella, conocer a Jesús, ¿verdad? Ese es el propósito, hermanos, conocer a Jesús. Hace unos sábados atrás, hermanos, mientras estábamos en la célula, teníamos el privilegio de compartir con unos hermanos. Ellos estaban por allí, hermano, cuando de repente, hermano, ellos nos llamaron. Se vino una lluvia y nosotros decimos, bueno, no sabíamos quiénes eran, pero ellos nos estaban viendo porque estábamos haciendo la célula. Y bueno, después vino la lluvia, entonces nos fuimos, y cuando llegamos teníamos la sorpresa, hermano, que en la casita donde ellos estaban ya nos tenían preparada la mitad. Y decían, nosotros ya sabíamos lo que estaban haciendo. Ellos estaban haciendo un culto y eran unos hermanos de Camerún. Y bueno, estaban bien bonitos, hermano, muy maravillosos. Y yo me gozaba tanto, hermano, porque ellos en su idioma, no sé qué idiomas hablan ellos, cantaban esa alabanza, cuán grande es Él, hermano, y estaba muy bonito. Cuando terminaron ellos, hermanos, de hacer el culto, platicaba con uno de ellos y me dice: el propósito de nosotros es que nosotros queremos conocer más a Jesús. Queremos conocer más a Jesús. Y fue algo muy bonito y muy maravilloso porque, hermanos, yo creo que ese debe de ser el concepto de cada cristiano, de cada creyente. Cuando venimos a los caminos del Señor, hermano, ese debe de ser nuestro deseo, conocer más a Jesús. Yo no sé, hermano, cuál es su deseo, pero yo pienso, hermanos, que para nosotros
ese debe de ser también, así como estos hermanos decían, nosotros estamos conociendo más de Jesús, hermano. Y hermano, el apóstol Pablo también dijo algo en una de sus cartas a los Corintios. Decía él: me propuse no saber nada de vosotros, sino solamente a Cristo crucificado. A Cristo, hermano. Y cuando vemos la vida de Pablo, hermano, un hombre lleno de la presencia de Dios, hermano, que desde el momento de su conversión, hermanos, Pablo solamente anhelaba una cosa, hermano, y era predicar el evangelio, llevar el evangelio a las naciones. Desde el momento que, hermanos, que Ananías ora por él, hermano, se le caen las escamas de sus ojos, dice, algo como escamas se le cayeron. Hermano, el apóstol Pablo salió con el único deseo de llevar el evangelio a todas las naciones. Hermanos, si Pablo no le hubieran cortado la cabeza, déjenme decirles que ya hubiera aparecido por acá predicando. Pero hermano, sabemos que ese es el deseo, nuestro deseo de nosotros, y es conocer más de Jesús. Cuando leía, hermano, yo esta parábola, hermano, yo meditaba en ella, y cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, hermano, sabemos de que Dios nos habla, hermano, y ese debe de ser, hermano, nuestro concepto, que nosotros aprender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Yo le ponía como tema, hermano, a este pequeño mensaje. No lo voy a tener mucho, hermano, mucho tiempo. Sé que están cansados. Y yo le ponía como tema la importancia de dar fruto. La importancia de dar frutos. Hermanos, cuando nosotros vemos, hermano, en nuestra vida secular, no sé usted, hermano, quiénes o cuántos de aquí les gusta sembrar cosas o son del campo. Yo sé, hermano, que nosotros nos gozamos. Yo soy del campo, no me avergüenzo de decir que soy del campo, hermano. Y cuando nosotros sembrábamos la cosecha, nosotros trabajábamos, hermano. Y nuestro trabajo, hermano, era esperando que en el tiempo de la cosecha hubiese una cosecha grande. Y cuando uno ve, hermano, la cosecha, uno se siente contento, se siente gozoso, hermano. Bueno, donde yo vivo aquí, hermano, nosotros a veces nos gusta sembrar hortalizas, hermano, y déjeme decirle que hay veces que uno disfruta mucho ver cuando uno siembra un tomate, una parra de tomates, chile, y vea que cosecha tan grande, hermano. Uno dice: Dios mío, solamente tú puedes hacer esto, de dar esta cosecha tan grande, hermano, porque se ve muy bonito. Se ve muy bonito cómo aquellos plantación va dando aquel cultivo tan grande, hermano, y va echando, hermano. Y ese es el propósito, que uno quiere ver ese fruto. Uno se siente contento, hermano, cuando ve esa cosecha. Pero cuando uno, hermano, siembra algo y cuando no espera, lo cuida, porque se gasta, hermano. Hay que echarle agua, se compra abono, se echa fertilizante. Y cuando uno ve, hermano, que no echa, déjeme decirle que uno se siente decepcionado, se siente triste. Dice: ¿para qué la sembré? Solamente echó hojas. Y a veces usted ve aquel poco de hojas, hermano, y aquel gran árbol que se pone. Pero cuando usted empieza a buscar los tomates y usted no encuentra nada, déjeme decirle que usted lo que hace es, si no tiene mucha paciencia, que le pone el machete y la treza, hermano. Sabemos, hermanos, de que esta parábola viene siendo algo similar. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, siempre predicó de una manera muy entendible para nosotros. De una manera, hermano, tan clara para la iglesia, para su pueblo, hermano. Y era la intención de nuestro Señor Jesucristo, hermano, era enseñarnos a usted y a mí. Enseñarle a su iglesia, enseñarle a su pueblo. Aunque, hermano, nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo vino al pueblo de Israel, y sabemos, hermano, que en esta parábola, hermano, nuestro Señor Jesucristo le predica y le habla a su pueblo. Le habla a su pueblo, pero también, hermano, le habla a todo aquel que en cualquier parte del mundo se encuentre y tome, hermano, la responsabilidad de seguir a Cristo, la responsabilidad de servirle al Señor, la responsabilidad de servirle al Señor. Y aquí como título tiene la parábola de la higuera estéril. Y dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló.
y no lo halló. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo les enseña, hermano, les enseña a ellos de que el pueblo de Israel, en este momento, la higuera representa al pueblo de Israel. El hombre representa a Dios. Hermanos, cuando vemos la vida del pueblo de Israel, hermano, y vemos a nuestro Señor, a Dios, cómo Dios se comportó con el pueblo de Israel, cómo Dios hizo con su pueblo, hermano. Sabemos de que Dios, hermano, siempre ha tenido el cuidado de su pueblo. Desde aquel entonces, hermano, Dios siempre, hermano, siempre Él fue su pueblo escogido. Fue un pueblo, hermano, que Dios lo amó, Dios lo escogió. Dios, hermano, lo guardó de todo mal, lo guardó de todo peligro. Dios, hermano, ¿qué no hizo por su pueblo? ¿Verdad? Sabemos, cuando vemos la vida de su pueblo, aunque era un pueblo muy pequeño, pero sabemos, hermano, que Dios nunca permitió que le pasara nada. Dios nunca nunca permitió que le pasara nada, hermano. Y hermano, y hay algo, hermano, muy importante, hermano, que yo veía, y yo aprendía de esta parábola, hermano, porque yo creo que cuando uno lee la palabra de Dios, quien primeramente Dios le habla es a uno. Usted se ha puesto a pensar, hermano, cuando lee la palabra de Dios, ¿qué no hizo Dios por su pueblo? ¿Qué no hizo Dios con su pueblo, hermano? Y es, hermano, y es de admirar, porque ese pueblo, hermano, en medio de todo, allí Dios estaba presente. El pueblo clamaba y Dios, hermano, allí estaba presente para ayudarlo, para fortalecerlo. Pero, hermano, lamentablemente, hermano, el pueblo de Israel fue un pueblo, hermano, a pesar de que Dios había hecho tantas cosas con ellos, el pueblo de Israel, hermano, siempre le daba la espalda a Dios. Dios siempre, hermano, Dios siempre anheló que el pueblo de Israel lo conociera. Dios siempre anheló, hermano, que el pueblo de Israel entendiera quién era su Dios. Que a pesar de que ellos eran pequeños, Dios siempre tenía el cuidado de ellos. Porque una cosa es muy importante, hermano, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber y entender quién es Dios. ¿Quién es Dios, hermano? ¿Y qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de su iglesia? ¿Qué demanda Dios de su pueblo? Yo sé que es un culto de jóvenes, hermano. Y, hermanos, muchas veces, yo cuando me dan el privilegio de predicar, yo digo, Dios mío, ¿qué predico? Y yo le pido a Dios, Dios mío, ¿qué predico? Pero yo he aprendido algo, hermano, que la palabra de Dios es desde el niño hasta el adulto, de los niños, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, es para todas las edades, porque el evangelio no cambia. El evangelio es el mismo, la palabra de Dios es la misma, Dios es el mismo. Y Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que entendamos quién es Él. ¿Quién es Él, hermano? Por eso Dios habló por medio del profeta Jeremías en Jeremías 9:23, que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que dice: alábese en esto el que se debiese de alabar, en entenderme y conocerme. En eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos, hermano, quién es Dios, hermano, porque muchas veces, hermano, nosotros nos podemos alabar en tantas cosas, pero muchas veces, hermano, yo le voy a hablar por mí, muchas veces nos cuesta entender quién es Dios. Hermano, nos cuesta entender quién es Dios. Yo quiero que vayamos, hermano, veamos a Isaías capítulo 5. Yo creo que usted lo ha leído, pero yo quiero, hermano, que lo volvamos a leer. Isaías capítulo 5, hermano. Isaías capítulo 5, 1. Vemos, hermano, cómo Dios se expresa de su pueblo. Vemos cómo Dios se expresa de su pueblo. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado,
y plantado de vides escogidas, edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Entre mí y mi viña, ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será ahollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Mire, hermano, aquí yo quiero que usted y yo meditemos un poco, hermano. En esta parábola vemos, hermanos, un aproximado de 750 años atrás, que Dios levantó al profeta Isaías, hermano, hablándole a su pueblo de una manera, hermano, de una manera tan clara, porque el pueblo de Israel se había corrompido. Dios, hermano, le habla, hace una aclaración de lo que había hecho Dios con ellos, con su pueblo. Y yo meditaba un poco, hermano, cómo Dios dice que la había cercado, la había despedregado y plantado vides escogidas. Dios, el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy bendecido, un pueblo, hermano, muy bendecido, porque la bendición de ellos depende de Dios. Hermano, lo podemos ver, y ninguna nación, hermano, en el mundo entero lo puede negar. Israel como pueblo, hermano, es un pueblo pequeño, pero es un pueblo muy poderoso, porque en ese pueblo, aunque sea tan pequeño, habita un Dios grande, el Dios todopoderoso, hermano, y ese es nuestro Dios. Pero yo quiero que veamos, hermano, cómo Dios se expresa de su pueblo, cómo Dios, hermano, habla de su pueblo. Por eso yo como tema le ponía la importancia de dar fruto, la importancia de dar frutos, hermano, porque hay algo, hermano, que Dios demanda de todo creyente, y es que dé fruto. Dios, hermano, Dios nos demanda a nosotros que demos fruto. Aquí dice, hermano, que Él lo había cercado, lo había despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también un lagar. Ese lagar lo había hecho esperando, hermano, sacar el jugo de las uvas, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Hermano, cuando nosotros vemos la condición de Israel, vemos cómo el profeta Isaías comienza. El profeta Isaías comienza, hermano, de una manera que yo creo que posiblemente podíamos decir que es una palabra muy fuerte, una palabra muy dura, una palabra, hermano, que mucha gente se ofende, pero no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y hermano, cuando nosotros meditamos y reflexionamos, o usted y yo, hermano, meditamos, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué yo estoy haciendo en la obra de Dios? ¿Qué yo estoy haciendo en la obra de Dios? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando como cristiano? Aquí dice, porque mira, hermano, hay algo que nosotros debemos de saber y debemos entender, que nosotros estamos dando fruto. El pueblo de Israel dio fruto. No fue el fruto que Dios esperaba, pero ellos dieron fruto. Y el fruto que ellos dieron, hermano, fue un fruto que totalmente Dios lo rechazó. Porque dice que fue un fruto que dio uvas silvestres. Uvas silvestres. Hermano, estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde nosotros debemos de reflexionar. Debemos de nosotros meditar en nuestro corazón. ¿Qué clase de vida yo llevo como cristiano? ¿Qué clase de creyente yo soy? ¿Qué clase de cristiano soy yo, hermano? ¿Y qué yo estoy haciendo por la obra de Dios? ¿Cuáles son mis frutos que estoy dando? Porque, hermano, esos frutos
son los que determinan quién en realidad soy. ¿Quién soy yo delante de los ojos de Dios? ¿Cómo Dios me está viendo? ¿Sabe que Dios se expresa, hermano? Se expresa, no era ese el mensaje, pero Dios me ha puesto en mi corazón decirlo, de la manera que Dios llama al profeta Isaías, y es tanto que Dios se expresa de su pueblo. Cuando Isaías, hermano, estuvo en 4 reinados, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y vemos, hermano, que Dios se decepcionó tanto de su pueblo que dice, ya no voy a hablar con el pueblo, dice, mejor dice, oigan cielo, oíme cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice él, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y dice unas palabras muy fuertes, dice muy fuerte. Yo no sé, hermano, cómo usted entendería o cómo yo reaccionaría si a usted nos dicen que un asno es más inteligente que nosotros. ¿Cómo reaccionaría yo que me digan, sabes qué, un asno es más inteligente que tú? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Sabe que Dios dice, un asno y un buey son más inteligentes que ustedes? Porque ellos saben quién les dan de comer, pero ustedes no entienden. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel había visto la bendición de Dios. Hermano, el pueblo de Israel había visto la mano de Dios. Ellos habían visto la misericordia de Dios. Ellos habían visto el cuidado que Dios les había dado. Ellos habían estado bajo la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel, hermano, sus frutos eran malos delante de Dios. Ellos sabían quién era Dios. Ellos iban al templo, ellos adoraban, ellos exaltaban, ellos glorificaban. Pero ¿sabe qué, hermano? Ellos estaban totalmente alejados de Dios. Y eso, hermano, lo que yo meditaba, yo le decía, Dios mío, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a poder ser cristianos verdaderos, que de verdad nosotros podamos decir que tú, Señor, te sientas agradado de los frutos que estamos dando, si es que estamos dando frutos. Porque, hermanos, jóvenes, yo meditaba, son jóvenes, van niños, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando uno siembra una planta, la comienza desde pequeñita y empieza a cuidarla para que esas plantas pequeñitas logren ser una buena planta. Una planta, hermano, cuando usted ya la siembra y usted quiere que grande, hermano, déjeme decirle que es posible que no le dé nada. Cuando va uno, hermano, y a veces me ha gustado ver, hermano, cuando uno en la militar, hermano, cuando lo entrenan, desde que llega lo entrena con la misión de que sea un buen soldado. No es que lo empiezan a que ande jugando, no es que le dan juguetes para que juegue, sino que lo entrenan con la misión de ser un buen soldado. Cuando venimos al evangelio, jóvenes, Dios nos entrena para que seamos buenos cristianos, que demos frutos agradables delante de Dios. Que seamos jóvenes, hermanos, que hagamos que nosotros, la gente pueda decir, son cristianos verdaderos. ¿Por qué, hermano? Tenemos que saber algo, que nosotros estamos dando frutos, pero ¿cuáles son los frutos? Porque Dios, hermano, le está hablando a la iglesia, a esa gente de aquella generación, de una manera tan clara como nos habla a nosotros. Como nos habla a nosotros, hermano. Porque a veces, hermano, podemos tener 5 o 10 años. Algunos dicen que se jactan que tienen 20 años de estar en el evangelio. ¿Y los frutos dónde están? ¿Cuáles son mis frutos, hermano? Porque hay algo que tenemos que saber, que esto es serio, hermano. Esto es serio. Dios se decepcionó de que el pueblo dice, ¿sabe qué, hermano? Dicen aquí, hermano, ¿qué más podía hacer por mi viña? Dios le dice a su pueblo, ¿qué más podía hacer por ustedes? ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Hermano, porque hermano, cuando usted, hermano, yo me imagino, hermano, bueno, tal vez no sé si mi pastor lo ha pensado, ¿cómo les puedo decir a la iglesia que debemos de ser una iglesia que ame a Dios, que tema a Dios? Si ya les he dicho como cientos de veces. Sí, hermano. Si una persona dice, tengo 5 años, ha escuchado el mensaje, ¿cuántas veces ha venido? Ha venido creo que más de 250 veces a la iglesia.
Pero muchas veces, hermano, los cambios no se ven. Muchas veces, hermano, los cambios no se ven en el cristiano. Muchas veces no se ven en nosotros. Porque, hermano, porque una cosa es que nosotros anhelemos conocer a Dios, pero otra cosa, hermano, es que nosotros no queramos estar en casa, sino que queramos venir a ser parte del grupo. Pero eso no nos hace, hermano, ser cristianos, porque, hermano, podemos estar aquí, pero nuestro corazón puede estar allá afuera. Y eso fue lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel seguía a Dios, hermano. Dice la palabra que grandes multitudes lo seguían. Pero cuando vemos en esta parábola en Lucas capítulo 13, hermano, Dios se expresa de una manera y dice que cuando vemos, hermanos, de que dice, un hombre tenía plantada una higuera y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Imagínense, hermano, después de tanto tiempo, vemos dos parábolas similares a la misma. En Isaías capítulo 5, el pueblo de Dios es que dio uvas silvestres. En Lucas capítulo 13 dice que un hombre tenía plantada una viña en el cual vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Eso, hermano, si nosotros, hermano, lo aplicamos a nuestra vida, el pueblo de Israel no dio fruto, dice la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿qué le parece si lo aplicamos a nuestra vida? Jóvenes, ¿qué le parece si lo aplicamos a nuestra vida? Supongamos que Dios venga y nos examine a nosotros y busque frutos en nosotros. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos? ¿Cuál es el propósito, joven, de estar en este lugar? ¿Cuál es el propósito, joven, por el cual usted ha venido a este lugar? ¿Qué lo ha traído? ¿Quiere conocer más a Jesús? Ese debe ser nuestro deseo. ¿Queremos ser como Jesús? ¿O queremos solamente ser parte de un montón? ¿O andamos buscando otros intereses? ¿O queremos, hermanos, ser esa guerra sin fruto? Es de reflexionar. Porque, hermanos, el evangelio se trata de algo, de dos cosas: de vida o de muerte, de salvación o de condenación. El evangelio, hermano, no es para hacer reír a la gente. El evangelio, hermano, es para que usted y yo nos examinemos conforme a ella. Hermanos, cuando Juan el Bautista predicó, hermanos, cuando Juan el Bautista predicó a aquella generación, hermano, dice que la gente venía a él y él le decía unas palabras muy fuertes y él les decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencé a decir en vuestros corazones: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Pero él les dice algo: hagan frutos dignos de arrepentimiento, que esos frutos demuestren que ustedes están arrepentidos de verdad. Porque ellos venían a escuchar la palabra, pero en sus corazones, hermanos, ellos no amaban la palabra. Ellos, hermanos, se amaban a sí mismos. Y esa es la condición de aquel pueblo. Pero ellos, hermanos, tuvieron una actitud muy sabia cuando ellos le dijeron: ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Pero, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y usted y yo sabemos, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y es cuando nosotros, jóvenes, debemos de meditar, debemos anhelar ser diferentes. Debemos, hermanos, poner en alto el nombre de Dios. Los jóvenes que están en la escuela, que ellos puedan, que allá en las escuelas puedan decir: él es un cristiano, ella es una cristiana. Que donde quiera, que en el trabajo, hermanos, puedan decir: ellos son cristianos, ellos son hijos de Dios, ellos son diferentes. Esos frutos se van a ver en nuestras vidas, hermanos, y es para que nosotros, hermanos, cada día estemos pendientes de buscar más de Dios. Jóvenes, ustedes están jóvenes, pero sabemos, hermanos, que Dios va a venir en cualquier momento y que Dios se agrade de nosotros, que Dios pueda decir de la iglesia, de esta juventud, hermanos, que pueda decir:
es una higuera que sí tiene fruto. Esa higuera, hermano, es representada por nosotros, porque Dios viene a buscar fruto en nosotros. Viene a buscar fruto en nosotros. Y hermano, vemos aquí, hermano, que mire, que cuando dice que, y cuando no encuentra el fruto, le dijo: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le da una sentencia, le dice: córtala. Hermano, cuando la higuera no da fruto, Dios le dice: córtala. Y es algo, hermano. Aquí vemos el acto de misericordia. Aquí entra la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí el viñador es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan 3:17 que Él dice que Él vino, dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, en la iglesia, el pueblo de Dios estaba en oscuridad, estaba en tiniebla, pero aquí vemos la gracia del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hermano, para con el pueblo, y le dice que Él no vino a condenarlo, sino que Él vino como un medio para que el mundo sea salvo por Él. Aquí le dice una sentencia: córtala. Y esa, hermanos, la sentencia que tiene toda persona, que se llame cristiano o no cristiana, que está bajo una sentencia. Pero mire qué amor tan grande el de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: no, déjala, yo la voy a cuidar. Yo la voy a cuidar. Y si aquí vemos, hermano, entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hermano, Dios tiene siervos en cualquier iglesia. Aquí tenemos nuestro pastor y el grupo de predicadores que predican. Ese abono es la palabra de Dios. Ese abono, hermano, es la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña, pero depende de nosotros si queremos recibirla. Todo cristiano que no da fruto está bajo una sentencia. Tanto el que predica, dice, ya el Señor le dijo: córtala, porque ¿sabe qué? Está inutilizando la tierra. La gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, joven, hermano, si nuestro Señor Jesucristo viniera esta noche, ¿qué pasaría de mi vida y de su vida? Usted dice: pues tuve 5 o 10 años en la iglesia, nací y crecí en la iglesia. Pero, hermano, eso no nos hace que vamos a ser salvos. Porque Dios va a ver nuestra actitud. Dios va a ver, hermano, nuestra actitud. Hermanos, un fruto. ¿Cuál es uno de los frutos que debemos de dar? En Gálatas 5, ¿qué dice? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Uno de los frutos, hermanos, que amor a los demás hermanos, amor hacia la obra de Dios, amor hacia las almas perdidas. ¿Qué dijo San Juan? Dice en Marcos 16:15: id y predicad el evangelio a toda criatura. Lamentablemente, jóvenes, hermanos, ¿cómo se siente usted cada jueves? Yo es algo que admiro a mi pastor, se lo voy a decir, nunca lo he dicho, y no es por darle. Todos los miércoles él dice: hermano, mañana tenemos evangelismo. Todos los jueves. ¿Y sabe qué, hermano? En aquel día, usted y yo no vamos a tener excusa que nadie le dijo que fuera a predicar. Porque cada vez que mi hermano predica y dice: mañana hay evangelismo, y nosotros no recibimos esa palabra, déjame decirle que más lo está condenando. Más nos condena. Porque dice su palabra: todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente. Hermanos, jóvenes, Dios nos ha llamado para que seamos luz. Dios nos ha llamado para que seamos la sal de esta tierra. Y déjenme decirles, jóvenes, alguien dijo unas palabras. Predicarle a un viejo, dijo él así: se gana un poquito de la vida, pero ganar un alma de un joven
se gana una vida entera. ¿Por qué, hermano? Porque desde joven usted empieza, Dios lo va a plantar, lo va a fortalecer y va a ser algo grandioso. Algo grandioso, un predicador, un evangelista, un misionero, un hombre que ame a Dios. Y cuando venga a hacer fruto, déjeme decirle que a usted siembra un árbol grande, uno o dos frutitos echa, pero siembre un árbol pequeño y cuídelo. Déjeme decirle, hermano, que usted se deleita a verlo, tanto fruto que echa. Así es la vida cristiana, jóvenes. La palabra nos enseña, y Dios, el propósito de la enseñanza es, hermanos, que Dios nos ama tanto, que ha tenido misericordia para que nosotros cada día nos hace ver y nosotros aprendamos y conozcamos quién es nuestro Dios, quién es Él. A veces decimos la palabra es dura o es fuerte. No, hermano, siempre va a ser fuerte cuando de verdad nosotros no queremos. Siempre va a ser fuerte si estamos viviendo en pecado. Siempre va a ser fuerte si estamos viviendo una mentira, si estamos viviendo una falsedad. Pero déjeme decirle, hermano, cuando nosotros queremos ser íntegros delante de Dios, va a ser un deleite estar aquí en la casa del Señor. Va a ser un deleite, hermano, ir a predicar. Va a ser un deleite, hermano, glorificar el nombre del Señor. A veces decimos, no tengo tiempo. Hermano, todos tenemos tiempo. Jóvenes, todos tenemos tiempo. Nadie tiene tiempo. Pero cuando anhelamos hacer algo, hermano, déjeme decirle que lo hacemos. Porque, hermano, yo trabajo así como ustedes. Y yo hay veces que yo lo llego a la casa y digo, Señor, yo voy a ir a predicar aunque sea cansado, aunque sea un tratado, voy a ir a dar. Y no lo digo por jactancia ni vanagloria, hermano. De verdad se lo digo. Porque yo una cosa sí yo dije, hermano, yo le voy a servir al Señor y no al hombre. Yo le voy a servir a Dios y no al hombre. Y debe ser nuestro deseo. Jóvenes, miren, quiero que leamos, el tiempo avanza, hermanos. San Juan capítulo 15, 8. Bueno, sí, me parece que San Juan 15, 8. Mire cuando uno agrada a Dios. Dice, pero quiero que leamos primero el 1, el 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mire, lo limpiará para que lleve más fruto. Mire qué maravilloso es Dios. Pero en el capítulo 8 dice algo, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire, hermano, qué maravilloso. Cuando adoramos a nuestro Dios, cuando tenemos fruto, cuando Dios se agrada, Dios se glorifica, hermano. Y cuando nosotros anhelamos conocer más a Dios, hermano, dice que Dios nos va a limpiar. ¿Cómo nos va a limpiar, hermano? Con la palabra. Con la palabra nos limpia, nos enseña, hermano. Mire, y quiero que leamos un versículo. Hermano, el tiempo se va. Un versículo, el último. Quiero que lo leamos. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7, hermano. Sabe que a veces nosotros, hermanos, vemos tantas cosas bonitas, pero para Dios solamente hay algo maravilloso de lo que se agrada. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Dios ve maravilloso aquel joven, aquel hermano que con cansancio tiene el anhelo y el deseo de ir a predicar el evangelio. Esos frutos, hermanos jóvenes, sigamos adelante, sirvámosle a Dios y reflexionemos. Hermanos, esto es individual. Y sabemos, hermanos, si no estamos dando fruto, pidámosle a Dios, esforcémonos, porque damos fruto, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, estamos dando fruto. Pero anhelemos, hermanos, de frutos agradables para Dios. Así que, hermanos jóvenes,
Póngase sobre sus pies y voy a dejar el tiempo a mi hermano Pastor Fidel. El tiempo, mi hermano, que Dios los bendiga, sigamos adelante. Dios es bueno y el anhelo de Dios, hermano, es llevarnos a donde Él está. Que Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios.